Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres muy bien, y así lo digo, espero, porque está complicado el panorama mundial, ¿eh? Formando una ciudadanía libre y democrática. Qué utópico va sonando esto cada vez más, ¿no? Hablar de democracia, de república, de Estado de Derecho, de libertades individuales, del debido proceso. Incluso cuando uno ve la posibilidad de hacer una newsletter, es decir, un compendio de noticias típico de la tarea periodística. De pronto yo acá tengo un compendio de noticias para compartir con ustedes, pero en verdad a mí se me ocurría hasta titularla como la newsletter del horror, pues todo es un horror en el mundo, ¿no? Acá en el mundo, en Uruguay falta agua, estamos a 7 días y parece que se agotan las reservas. Un gobierno del Frente Amplio que mintió descaradamente desde aquellos años 2014, 2015, 2016. ¿Se acuerdan? La Eneida, no la obra clásica. La ministra Eneida de León, que decía que había un plan de desarrollo, de inversión en el agua para garantizar el agua de los uruguayos con total calidad y potabilidad para 20, 30 años hacia adelante. Eso lo decía en el 2016. Y también estaba el presidente de OCE, Machado, si no me equivoco, ¿no? Creo que era el apellido. Y así se manifestaban cosas como Tabaré Vázquez, que había manifestado en aquel año que paraban el emprendimiento o la inversión de Antel, del Antel Arena, que llevaba adelante Carolina Cose. Te lo habla así porque a veces uno tiene ya tanta bronca de ver esta gente tan nefasta para el país, de tan poca calidad, sin las capacidades profesionales para conducir la complejidad que es un Estado, sin las capacidades intelectuales y morales para conducir un Estado nacional, que nos mintieron pero a cara de perro o con cara de jugador de póker. Vamos a parar, decía, quédense tranquilos, vamos a parar las obras de Antel Arena, vamos a usar los recursos para el agua. Nada, nada. Bueno, Tabaré Vázquez, ya que hablamos de que este presidente es una especie ya también de figurante, que en los temas centrales no ha hecho nada, lo que venimos tratando acá. Tenemos evidentemente una tiranía neomarxista en la justicia penal, por ejemplo, y en el sistema de justicia. Tenemos una tiranía neomarxista en ese conglomerado de fiscales que son ideológicos y sueltan delincuentes por un lado porque deciden lo que investigan y no, y agarran a otros y meten presos sin garantías de debido proceso a otra gente. Ese es el país que tenemos, esa es la inseguridad fundamental. Pero se interpela a un ministro porque parece que no gusta la gestión en determinadas cosas, que seguramente se equivoca también. Pero tuvieron ellos casi 13 años al monarca ministerial del Interior Bonomi, que fue un delincuente que mató policías por la espalda, y se incrementó, pero exponencialmente, el delito violento durante todos esos años de Ministerio del Interior de Bonomi. Se incrementó brutalmente el delito del copamiento, de la rapiña, del homicidio, y lo único que sabían decir que eran ajustes de cuenta. Y antes una Beoda, que ya no está, decía que era una sensación térmica. Hay que recordar todo y hay que decir todo con claridad. Como diría el gran amigo, lamentablemente ya fallecido, Sonsol, clarito. Hay que hablar las cosas con claridad. Y este gobierno además no habla con claridad, no sale a defenderse como tiene que defenderse, porque no se defiende institucionalmente, porque evidentemente ha pactado la institucionalidad neomarxista que nos instalaron en el país. Y sigue campeando el discurso y el relato ideológico de un Instituto Nacional de los Derechos Humanos que habla de un Estado terrorista, como se habla en Argentina, cuando el delito de terrorismo de Estado, lo dijimos ayer, se tipifica en el Estatuto de Roma de modo claro que es la práctica sistemática de un gobierno contra la población civil. Eso no ocurrió en el Uruguay. Ocurrió un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas del país con fuerzas pertrechadas armadas de grupos terroristas con formación militar y apoyo del exterior en una guerra fría. Sin embargo, esa gente
hoy cobran pensiones, tienen reparación patrimonial y tienen una ley de amnistía. Del otro lado, no, sacamos la ley de caducidad, que es una ley indisponible, es irrevocable, pero la sacamos igual, fue cuando Mujica fue presidente, y este gobierno tampoco restableció nada eso, ¿no? Parece que eso está bárbaro, que sea así, está bien. El país va a seguir bien así, va a andar bien el país. Y ahora estamos con el problema del agua, y el problema del agua, y no lo resolvieron en el Frente Amplio, típico del comunismo, típico del comunismo. No resolvemos las cosas, nos hacemos los giles o dividimos, como dividieron las Fuerzas Armadas en aquellos momentos, en los antecedentes del golpe de Estado, con aquella cuarta división de topos comunistas dentro de las Fuerzas Armadas de nuestro país, y ahí estaba cifrada la expectativa, la esperanza de que el golpe de Estado que se iba a dar fuera hacia el socialismo, hacia la izquierda, hacia el comunismo. Por eso apoyaron los comunicados 4 y 7. Son militaristas y buscan el poder absoluto, el totalitarismo. Y Occidente, está, a su vez, envuelto en esa estupidez, pretendió convivir con las ideas colectivistas, socialistas, marxistas, marxistas trotskistas, leninistas, maoístas, conviviendo empresarialmente, socialmente y políticamente. ¿Se pensó Occidente que iba a salir bien de esto? Miren cómo estamos. Miren cómo estamos. ¿Se pensó que Occidente iba a prosperar conviviendo con la interpretación más retardada, mentalmente más retardada de lo que es el acervo civilizatorio greco-romano, judeo-cristiano y su consagración final que son las revoluciones modernas y aquella epopeya espectacular que libró Abraham Lincoln logrando unir los estados federales en un estado unitario federal, primer estado republicano liberal de derecho, Estados Unidos, con los fracasos republicanistas en Europa que no lograban dar con la fórmula, hasta que más o menos dan después con ella, y fundamentalmente los pragmáticos inteligentes ingleses con su Reino Unido y su monarquía parlamentaria, que son los padres creadores inclusive del sistema de la separación de poderes, del sistema de Congreso o parlamentarismo. Pero ese Occidente que concibió racionalmente desde su revolución científica, de sus paradigmas científicos, ya provenientes de aquel humanismo del siglo XVI, pero que va a prosperar en la Royal Academy, por ejemplo, que va a prosperar con brillantes personalidades de la ciencia como Isaac Newton, todo aquel renacimiento, y Galileo Galilei en Italia, y Giordano Bruno, y Kepler, y los grandes pensadores humanistas, filósofos trascendentales, como Erasmo de Rotterdam, como Baruch Spinoza, Hume, Locke, Montesquieu en el siglo XVIII, de Beccaria, el padre de las ciencias jurídicas penales, las constituciones como cartas magnas unificadoras de una estructura, de un orden, que es el orden jurídico, los cometidos esenciales de ese Estado, que debe ser profesional y mínimo en su expresión para dejar vivir, para dejar vivir, para que la gente produzca, para que la gente pueda desarrollarse, para que la gente tenga el ímpetu de crecer personalmente, tener un propósito de vida con libertad individual. Ese es el proyecto original de Occidente. Ese es el proyecto que originalmente construyó desde la Declaratoria de Filadelfia a Estados Unidos. Ese es el proyecto que formulaba de modo, si ustedes quieren, eh, rimbombante, la Declaratoria Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, hombre con mayúscula, le digo a todos aquellos que están embobados con el lenguaje inclusivo, hombre sustantivo universal, humanidad quiere decir, no hombre varón. Todo eso que hoy está embobado, estupidizado, que hasta estamos discutiendo si lenguaje inclusivo sí o no, derechos colectivos, derechos de género, derechos de género, ¿qué son derechos de una textil? Derechos de género. No, los derechos son individuales, los derechos son de las personas, como son las obligaciones. Somos un epicentro, un haz de derechos y obligaciones. Ese proyecto occidental no está prosperando porque negociaron con las ideas colectivistas del marxismo en Europa. Están preocupados por los derechos LGBT, por los ambientalistas que entorpecen todo el tiempo el desarrollo del capital productivo en Europa, los países agroproductores. ¿Ese es el mundo que queremos en Occidente? Bueno, Occidente evidentemente
renegó de sus propios valores. Ese es su primer gran enemigo, Occidente mismo, que renegó. Sus personeros, sus clases políticas, sus empresarios, se bajaron los pantalones y se entregaron a aquella cascarrienta China que se caía a pedazos con el modelo maoísta y le entregaron sus fábricas, sus licencias, sus secretos industriales, porque claro, cayeron en el cuento comunista de que allá era mucho más barato y había más rentabilidad producir allá. ¿Por qué? Porque iban a tener esclavos. No habían, ahí en China no habían sindicatos, no había PIT-CNT, no habían 8 horas, no había huelga, no había paro. Entonces era baratísimo producir con mano de obra millonaria en cantidad de gente, hacinados como en las épocas del capitalismo primitivo. Y nadie habla de eso. China no es culpable de los derechos humanos, por ejemplo. No atropella derechos humanos. No hacinó en grandes buques en alta mar miles y miles de personas todo el día ahí trabajando para fabricar esos productos que nos inundaron nuestros mercados. Y los rusos, lo mismo, los rusos lo que hicieron fue confiscar empresas porque son comunistas, es un comunista tapado. Si es, evidentemente, es un mafioso de los clanes KGB que hoy trabaja con un plan hegemónico ruso que repite lo de la Unión Soviética. Pero él te dice que no, porque ellos mienten. Él te dice que no, ¿cómo? No, él no quiere volver más a eso, que fue una tragedia y que fue un fracaso, la revolución bolchevique de 1917. Eso dice Putin. ¿Y qué le vas a creer? Putin, el mismo que dijo que no iba a invadir Ucrania y después la destrozó, ¿le vas a creer? Pero Occidente cree y cree, y ahora estamos envueltos en una marea de miles y miles y miles y miles y miles de millones de dólares de gasto de guerra. Claro que va a funcionar la economía. ¿Qué va a funcionar? Si está todo paralizado. No se sabe qué pasa. Y ahora este tipo otra vez se da el lujo de amenazar a nivel nuclear. A nivel nuclear otra vez. Y pone bombas nucleares arriba de su gabinete. Diciendo que en cualquier momento va a tirar una explosión nuclear. Porque está muy cerquita ya la OTAN de Rusia. ¿Cuál es el pretexto de la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Cuál es el pretexto de que el mundo esté en guerra? ¿Qué pasaba? ¿Por qué se complicó? Por el argumento de que se viola el Tratado de Minsk de 2015 y que tiene mucho miedo Putin de que invadan Rusia. Mentira, no van a invadir nada. ¿Quién va a invadir? Europa va a invadir Rusia. Si Europa está lleno de hombres con tacones y se pintan los labios. ¿De qué estamos hablando? Y están todos embobados con la energía verde y desmantelaron la soberanía energética europea cuando les dijeron, les metieron el verso de que habían que desmantelar las centrales nucleares. Y ahí están penando cuando viene un invierno, no saben lo que hacer. Y el gobierno corrupto alemán que se asoció con sus grandes socios Schroeder y Scholz a Gazprom y querían inclusive un emisor subacuático directo, el Nord Stream 2, directo para Alemania para que sea privilegiada por el gas ruso. Mirá qué lindos países tenés ahí. Bueno, y Uruguay, evidentemente, con grandes dificultades, el agua, institucional, qué sé yo. Te hago un resumen así a mi manera. Vamos a una pausa y recibimos al doctor Felipe Schipani respecto a la interpelación del ministro del Interior. Tengo mucho para decir respecto a eso. Vamos a conversar después con el diputado Gabriel Gianoli. También vamos a hablar de la interpelación, de su intervención en esa interpelación al ministro. Hay mucho para decir respecto a este tema porque es un tema para mí de laboratorio en materia de análisis política, de análisis político respecto a las estrategias y los comportamientos políticos del Partido Comunista. Porque mirá que detrás de todo esto, Frente Amplio, PCNT, sea Partido Socialista, sean los tupamaros disfrazados de MPP, mirá que detrás de todo esto es el Partido Comunista, no te confundas, ¿eh? Es Partido Comunista en el Uruguay, que es el que construyó el Frente Amplio, el que es el dueño del PCNT, vamos a hablar claro, es el dueño de todos los sindicatos del PCNT, es el discurso permanentemente ideológico, chantajista, y el Partido Comunista en el Uruguay, ¿a quién le dio el poder? El doctor Julio María Sanguinetti, cuando les dio un marco legal en su primera presidencia después de la dictadura, planteando el sistema corporativo de sindicatos únicos con negociaciones colectivas y los consejos de salario. Entonces, esas cúpulas sindicales, y hablan de igual a igual. Son los magnates sindicales que hablan de igual a igual con la Cámara Empresarial y con cada gobierno y deciden las cosas que ellos deciden en esas mesas de negociación, en esas mesas a puertas cerradas, y después el resto, las empresas pequeñas, medianas, los empresarios, los emprendedores, los trabajadores que no integran eso,
Y embromate, acá viene todo un reglamentarismo que lo vamos a establecer nosotros a través de este sistema, que es un sistema que creó una vez Mussolini con la Carta del Laboro y que después lo instaló también eh, Perón, Juan Domingo Perón. Pero Uruguay no toca nada de eso, ¿viste? Parece que eso está todo bien. Y seguimos hablando de una reforma jubilatoria, ¿no? De una reforma jubilatoria donde seguimos con el sistema de reparto, con un BPS que gasta 10.000 millones de dólares por año, pero no le da la guita igual, ¿viste? No le da la guita, ¿qué va a hacer? Hay que darle más plata. Y hay que, bueno, y yo qué sé, vemos por acá, capaz que 5 años más de trabajo, y de pronto, un desastre todo. O sea, no hay plan de país, no están hablando de un plan de desarrollo de un modelo que desarrolle las primeras tácticas para ir a una estrategia de desarrollo país. No, no hay, porque como estamos tan agarrados con las políticas globalistas que nos imponen los organismos internacionales, no tenemos un modelo propio, no somos soberanos, no tenemos la posibilidad de ser libres pensadores políticos e instalar una fuerza política que exprese un modelo de país de acuerdo a los mejores principios y valores de Occidente. Esa es la gran estafa, no la de la película aquella cuando robaban en el casino. Esa es la gran estafa que nos están perpetrando a todos nosotros como ciudadanos. Vamos a una pausa y continuamos.